Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50s versus al Xiaomi Mi 9 Lite. Entonces comencemos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Empezamos por el apartado estético, donde encontramos un Mi 9 Lite que es muy similar al resto de sus hermanos, hasta el punto de que es complicado diferenciarlos. El acabado en cristal se siente cómodo a la mano, es ligero y le da una apariencia atractiva, pero no tiene ese estilo premium que tienen otros móviles de cristal. Al tacto se nota algo plástico, una sensación que se aprecia todavía más si le das unos toques en la parte trasera, y además es un imán para las huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale y hace que el móvil se tambalee bastante si lo pones en una mesa o en alguna superficie plana. Todo esto, claro está, deja de cobrar importancia si le pones una funda, como la que viene incluida en la caja. Un punto curioso a destacar es que el logo de Xiaomi que hay en la parte trasera realmente es un LED que se ilumina cuando reproducimos música, activamos Game Turbo o recibimos alguna notificación o llamada. ¿Es útil? No realmente, porque el teléfono solemos tenerlo con la pantalla hacia arriba, así que la iluminación del LED pasa desapercibida. No molesta ni consume batería, pero tampoco es que marque la diferencia. En sus dimensiones nos toparemos con 156.8 x 74.5 x 8.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. El Samsung A50s es un teléfono alto, pero fácil de trabajar con una mano. Llegar a la parte superior de la pantalla requerirá un ajuste de su agarre, pero los botones tienen una buena longitud y ofrece una sensación táctil muy agradable. Las teclas de volumen y el botón de encendido están en el lado derecho del marco delgado. En el lado izquierdo hay una bandeja SIM que puede contener dos tarjetas nano SIM y una tarjeta micro SD. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 milímetros y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. En el Xiaomi Mi 9 Lite los botones de control de volumen y bloqueo se sitúan en el lado derecho sin ofrecer complicaciones y con el tacto sólido que se espera. En la parte izquierda se localiza la bandeja de doble SIM, aunque hay que aclarar que si deseas memoria adicional tienes que sacrificar una SIM para insertar la tarjeta SD. Arriba tendremos el siempre bienvenido jack de 3.5 milímetros para auriculares y un emisor de infrarrojos. En su parte inferior estará el puerto USB tipo C, que ofrecerá mejor velocidad en transferencia de información y mejor tiempo de carga. En esta misma ubicación tendremos la salida del altavoz externo, que funciona adecuadamente, sin ningún tipo de inconveniente. Un elemento anclado a la pantalla es el lector de huellas, y aquí Xiaomi utiliza el escáner bajo la pantalla, que se encuentra situado a la altura idónea para desbloquear con una sola mano. Además, también es cómodo a la hora de utilizarlo, el desbloqueo es rápido, muy fiable y con alta eficacia. Registrar una nueva huella es un proceso sencillo y muy rápido. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual no da espacio al usuario de elegir algo más de rendimiento, pero considero que con esta capacidad es más que suficiente.
En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 Lite contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. El Xiaomi Mi 9 Lite monta el procesador Snapdragon 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, con el cual el dispositivo logra comportarse en el día a día como todo un campeón. La firma china nos tiene acostumbrados a un rendimiento sobresaliente y el Xiaomi Mi 9 Lite no iba a ser menos. El dispositivo rinde bien en juegos pesados y ligeros, sin mostrar una caída de rendimiento exagerada incluso con títulos como PUBG Mobile, Pokémon Go o el Asphalt 9. En aplicaciones del día a día como WhatsApp, Gmail o Twitter, el desempeño ha sido excelente, como también lo ha sido al dejar aplicaciones en la multitarea y navegar entre ellas. Debo confesar que este terminal nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, pero también es de reconocer que no llega a la calidad de procesadores más potentes que se encuentran en sus rivales más directos, pero sí te dará una grata experiencia, claro está. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y puedo usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente una hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. Ahora hablaremos de la batería, donde Xiaomi ha sabido exprimir al máximo su terminal Mi 9 Lite. Aquí tenemos una batería de 4030 mAh con carga rápida de 18 watts, cuyo cargador compatible viene incluido en la caja. Con todo esto conseguimos una autonomía suficiente para superar el día de uso con una media entre 8 u 8 horas y media de pantalla activa, aunque como siempre dependerá del uso que le demos. El terminal se carga al 100% en unos 75 minutos, lo que nos recuerda mucho a las cifras de sus hermanos mayores, aunque lamentablemente no contaremos con carga inalámbrica, aunque también es claro que no todo el mundo lo utiliza, por ende las empresas para bajar costos quitan esta característica a los dispositivos de gamas más inferiores. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. Nos sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos.
La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. En términos de calidad, la pantalla del Xiaomi Mi 9 Lite se mantiene a muy buen nivel con su panel de 6.39 pulgadas de resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 403 píxeles, con el cual logra presentar un alto contraste. La nitidez es muy buena, los ángulos de visión son excelentes y también ofrece una buena adaptación automática a las circunstancias lumínicas. En lo referente al color y la resolución, por defecto el panel viene calibrado un poco más cálido de la cuenta, nada que no puede arreglarse desde los ajustes seleccionando un tono más frío. Los colores son brillantes, sin llegar a ser poco naturales, y la resolución permite disfrutar de juegos, películas y contenidos sin inconvenientes. Y sí, tiene notch de gota en la parte superior, pero una vez usas el móvil un par de días, te olvidas de que está, aunque si quisieras deshacerte de él, lo puedes ocultar en los ajustes. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sean interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. Terminamos hablando del apartado fotográfico. El Xiaomi Mi 9 Lite cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, cuyo principal protagonista es el sensor de 48 megapíxeles con la apertura focal 1.8. Los otros dos sensores son un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de mediciones de profundidad de 2 megapíxeles. El rendimiento es correcto para ser un dispositivo de gama media y las fotos obtenidas quedan bien, pero hay margen de mejora en ciertos apartados como la fotografía nocturna o el modo retrato. Cuando es de noche, el Xiaomi Mi 9 Lite se comporta decente en modo nocturno. El ruido aumenta y el nivel de detalle se perjudican un poco, pero las luces altas están bien gestionadas y el resultado final es decente. No es el mejor modo nocturno, pero al menos es capaz de ofrecer unos resultados correctos. Sin embargo, con el zoom y el gran angular se ven aspectos a mejorar, ya que puede verse claramente que los colores y la nitidez obtenidos con el gran angular son bastante pobres y que al hacer dos aumentos el nivel de detalle cae mucho más de cuando es de día. Con la cámara delantera, el nivel de detalle de las tomas son buenas con su sensor de 32 megapíxeles de apertura focal 2.0, pero la foto tiende a salir sobreexpuestas en la mayoría de ocasiones, incluso cuando no tenemos un fondo brillante. No es que sea la mejor o la peor, pero considero que hay mejores sensores en su rango de precio.
Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, una funcionalidad que la mayoría, por no decir todos los dispositivos poseen, y que en este terminal su funcionamiento es preciso, pero tiende a afectarse en situaciones de baja iluminación. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50s es de 1.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.658 pesos mexicanos, que a su vez son $350, que equivalen a 324 euros. Para el Xiaomi Mi 9 Lite es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.835 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50s le gana al Xiaomi Mi 9 Lite únicamente en cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 Lite le gana ampliamente al Samsung A50s en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería y precio. En los aspectos que empatan son botonera, RAM, almacenamiento y pantalla. Este video nos arroja un resultado bastante sorprendente, pues el terminal más económico resulta ser el ganador. En esta oportunidad, el Mi 9 Lite viene con un procesador y un diseño que a manera personal me ha llamado mucho la atención por su funcionamiento impresionante, algo que solo Xiaomi podía lograr. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.